Estábamos entonces en nuestro gráfico. Como nos podíamos dar cuenta, este es un gráfico que ya expresa los datos que nosotros tenemos en nuestra tabla. Bien, entonces ya es un gráfico que es correcto. Mínimamente un gráfico debe tener, les decía, su título, información en ambos ejes y sus leyendas deben ser las correctas. Es preferible realizar este procedimiento que quizás es un poquito más largo que la simple selección de los datos si queremos que no tengamos problemas a la hora de editar los datos. Porque, por ejemplo, hay versiones donde al darle el clic, doble clic, nos aparecen las opciones de leyenda en cuanto a el relleno, al color de borde, los estilos de borde, la sombra, pero como que no se nos da la opción de poderla editar como se nos da en el título. Cuando nosotros tocamos el título, se nos aparecen estas líneas segmentadas que nos indican que directamente nosotros podemos typear y podemos cambiarlo. No quiero esto, pues le pongo o le aumento mucho más, anual. Ya está. Pero en el caso de que yo quiera editar la leyenda, no me permite. Lo que yo sí puedo jugar un poco tal vez es con las opciones que se me ofrecen. Por ejemplo, aquí le estoy dando color a mi leyenda. Aunque no me conviene, ya, no me conviene este azul, porque tengo un formato también azul, entonces no me conviene. Entonces yo puedo ir quitándome las opciones que yo quiera e ir cambiándolo. Puedo ponerle línea sólida, me va a preguntar qué color, yo puedo ponerle, no sé, amarillo. En el relleno se pone en automático, yo quiero un relleno que sea degradado, y entonces aquí me va mostrando las diferentes opciones que yo puedo rellenar. Bien, entonces fíjense cómo vamos a ir cambiando así. Entonces, lo más importante cuando hablamos de gráficos es que estos gráficos expresen nuestros datos. Lo demás es pura creatividad de cada persona. Todo lo podemos trabajar a partir de un doble clic en lo que esté yo trabajando. Fíjense, puedo darle un doble clic ya en esta parte y puedo trabajar los colores, como les decía, de mi leyenda. Puedo darle clic también en esta parte donde veo que están las columnas y yo puedo ir rellenándolo, fíjense, de la manera que yo quiera. Si yo quiero ponerle quizás textura, fíjense cómo va cambiando mi gráfico. Ya eso depende de la creatividad de cada uno. Fíjense, quiero que esté degradado, puedo cambiar los estilos de mi borde. Eso ya es más asunto de creatividad de cada uno. Puedo trabajar con los valores aquí, de transparencia, de sombra y demás. Entonces, si le damos doble clic en este espacio de los ejes, vemos también que se nos habilitan diferentes opciones. Esto es importante en el momento de que pueden cambiar los valores que estén en este eje. Nosotros lo tenemos en general, porque estamos escribiendo en letras. Pero podemos ir cambiando el color de línea, ya podemos ir cambiando, quizás ponerle sombra, ya eso depende de cada uno. Podemos ir jugando con los valores que tenemos y vamos a ir buscando un gráfico que vaya pareciéndose a lo que nosotros queremos reflejar. Cuando seleccionamos un histograma o una columna, se nos seleccionan todos, puesto que como pertenecen a una serie de datos, están agrupados. Entonces, estos datos o esta tabla también nosotros tenemos la opción de dar un clic derecho y darle la opción cambiar tipo de gráfico. Entonces, ese mismo gráfico yo lo puedo cambiar en todas estas opciones. Fíjense si yo le doy a esta opción, ¿ya?
Voy a aceptar y se va a cambiar. Ahora, a lo que yo me voy, hay gráficos que por su constitución misma del gráfico hacen que la interpretación de los datos sea más difícil. Por ejemplo, yo veo acá y no le entiendo nada, qué es lo que significa. Porque además las columnas están con un color parecido, entonces no me conviene trabajar en este gráfico. Entonces vuelvo a darle yo mi clic derecho y le doy a la opción cambiar tipo de gráfico, y en vez de elegir esto, que me amontona todos los datos, yo podría utilizar la apilada. Entonces puedo darle un clic y fíjense cómo ya va teniendo otro sentido. Aquí claramente me acerco. Claramente yo me puedo dar cuenta que si hablo de ahorros mensuales, he tenido ahorros altos en febrero y el más alto, qué sé yo, en julio, ¿ya? Entonces, fácilmente me puedo dar cuenta. Y no me fue tan bien en agosto, ¿bien? Entonces, el gráfico me permite la interpretación de estos datos. Entonces, nosotros a la hora de elegir nuestro gráfico tenemos que elegir aquel que nos muestre de manera más detallada los datos que nosotros queremos dar. Entonces, yo puedo también darle formato a las opciones de serie. Y esto cuando quiero trabajar la representación de los datos. Lo selecciono, fíjense, al seleccionar uno se seleccionan todos porque están agrupados, les decía. Entonces podemos trabajar con esto de tener las columnas superpuestas. Si le pongo a este lado superpuestas, fíjense cómo está trabajando en una sola línea. Pero si yo quiero irlas separando de a poco, entonces puedo ir, fíjense, trabajando con esta etiqueta, que yo puedo ir moviendo y ahí el gráfico va dando un sentido. En este caso la interpretamos mejor cuando no están separadas, están superpuestas. Ahora también podemos trabajar el grosor de estas, entonces pueden ser mucho más delgaditas o pueden ser mucho más gruesas, depende a la información que yo tenga. También puedo darle una línea sólida, no sé, puedo darle estilos en el borde, puedo darle sombras, puedo trabajar aquí en el enfoque, en el desenfoque. Fíjense cómo ya va a trabajar mi gráfico, solamente utilizando estas herramientas. Entonces, si usted quiere trabajar en cualquiera de estos aspectos, sean los ejes, sea el título, sea la leyenda, solo da doble clic y les va a salir todas las opciones. Si a usted no le gusta la leyenda en la parte derecha, puede hacerlo en la parte inferior, fíjese cómo se va a cambiar. Superior, ahí está. Hacia la derecha, hacia la izquierda, superior derecha, ahí está. Fíjense cómo con solamente dar un clic se va a ir cambiando mi gráfico. También el relleno, habíamos puesto que el relleno sea azul y medio que no nos conviene por el color. ¿Qué tal si le ponemos un amarillo? Ahora sí ya es más notorio, ¿no? Y además puedo elegir el borde, en este caso está amarillo, así que así lo dejamos. Podemos elegir diferentes opciones de mi leyenda. Ahora, ¿le parece que el color como que no le agrada? Entonces vamos a relleno, y en vez de relleno degradado, elige pues un relleno sólido. Acá está en amarillo. Ahora sí ya se va a distinguir lo que es los colores, ¿no? Porque cuando estaban en un color muy parecido, degradado, entonces ya no nos conviene. Entonces usted puede ir trabajando de esta manera todo lo que significa su gráfico. Ahora, parte importante es la interpretación del gráfico, yéndonos a las actividades que ustedes tienen que realizar esta semana. No hay mayor complejidad en la inserción de datos, es muy fácil de realizar. En este caso, fíjense que cuando los datos son pequeños y simples, porque ustedes no tienen que hacer un trabajo que sea súper complejo, lo único que necesitamos es que usted tenga datos. Entonces, lo que vamos a hacer es esta tabla, este gráfico,
está expresando esta tabla, que solamente tiene dos datitos, ¿no? Hombres y mujeres. He elegido barra, ¿no? Pero si yo le doy clic derecho, puedo cambiar el tipo de gráfico y puedo elegir el gráfico que tanto nos gusta, que es el circular. Y le doy aceptar. Cuando yo hago esto, fíjense cómo ya los datos están expresados en otro diseño. Y lo mismo, yo puedo darle doble clic y cambiar todas las opciones de mi relleno. Podemos ir cambiando lo que yo quiera, el color de borde, siempre los estilos son automáticos, ¿no? Y generalmente no tienen mayores datos. Esto puedo ir cambiándolo de acuerdo al diseño que yo quiera. Cada versión de Excel tiene diferentes opciones. Si a usted no le gusta, usted lo puede seleccionar y puede ir cambiando los datos que usted considere. Fíjense que este es un gráfico que no tiene título, por lo tanto podemos trabajar con el diseño de gráfico. Cuando usted pincha en esta punta de flecha se le habilitan más opciones. Y entonces ahí usted puede ir trabajando. Trabajamos con este, fíjense, nos quita el porcentaje y como que no se ve bien. Entonces podemos ir trabajando. Este ya me permite la inserción de un título. En este caso podría colocar yo género de estudiante vamos a corregir, estudiante del, se me ocurre, cuarto B, ¿ya? Entonces, vamos a titular. Ahora, si tampoco no me convence, puedo elegir este de acá. Entonces, le doy doble clic y me voy a relleno. A lo mejor aquí ya me interesa un poquito que esté el degradado, porque ya voy a ir dándole un poco más de color. Fíjense cómo yo voy a ir decorando mi gráfico. Entonces es muy sencillo realizar. Cuando la tabla es pequeña, de datos pequeños, entonces usted directamente selecciona e inserta el gráfico que usted quiera, no hay ningún problema. Pero cuando usted tiene una tabla que es un poco más compleja, entonces tiene que hacer el procedimiento más largo que vimos en la primera parte. ¿Bien? Ahora, es importante que todo gráfico tenga una interpretación, además de un título. Acá ya tenemos nuestra leyenda, tenemos nuestra representación gráfica, tenemos nuestro título, y si usted tiene nuevas opciones de Excel, les van a aparecer todas esas opciones al darle un clic en esta área del gráfico. Le van a aparecer como aquí 3 opciones que usted al presionarlas se le va a abrir un menú en donde usted puede trabajar todas estas opciones que nosotros en esta versión estamos trabajando a partir del doble clic. Bien, entonces los invito a que ustedes exploren estas opciones, no son nada complicadas y ya depende de la creatividad que cada uno pueda tener. Ahora, parte importante, porque es parte de la tarea, es la interpretación que nosotros podamos darle a los gráficos. Vamos a interpretar de acuerdo a los datos que nosotros tengamos. Como aquí estos datos, como que la información es muy poca, no podemos interpretar mucho. Vamos a interpretar este gráfico que habla de los ahorros anuales. ¿Bien? Entonces, si yo me fijo la tabla, ¿ya? Si yo me fijo la tabla, no hay ningún total, pero se ha expresado aquí en mi gráfico, donde, aunque parezca disimulado, fíjense, yo me puedo dar cuenta que en julio ahorré mucho más. Fíjense, ahorré mucho más que en los otros meses en julio. Entonces, yo podría interpretar en este gráfico, ¿ya? Vamos a juntar nuestras celdas, vamos a combinar y centrar y vamos a escribir. Ahí ustedes eligen el formato de la letra que sea correspondiente. Y vamos a colocar ahorros, ¿no? Entonces, no sé, yo puedo colocar gráfico, ¿ya? Entonces, se
muestran los datos numéricos en cuanto al ahorro mensual de las gestiones, y ahí yo pongo, a ver, me fijo, 2019 al 2021, donde se evidencia mayor ahorro alcanzado en el mes de julio, siendo, a ver, me voy a fijar, ya, abril está menos, creo que abril, ya, siendo abril el mes, ya, en el que menos ahorro se obtuvo. Ya. Esto es un ejemplo, ¿ya? Es solamente un ejemplo de cómo podemos ir interpretando nuestros datos. Obviamente que cuando ustedes interpreten su gráfico, lo van a hacer de una manera más precisa y con los datos. En este caso, por ejemplo, estas columnas no tienen los datos exactos, pero yo bien podría haber elegido el formato donde se me muestren los datos. Aquí están. Fíjense, esta tabla de datos es la misma que está aquí, pero fíjense que se ve muy distinta, ¿no? Entonces, cada uno, de acuerdo a su creatividad y a la necesidad que tenga, puede expresar inclusive la misma información en diferentes. Entonces, aquí yo ya tengo, fíjense, datos bien completos. Y de hecho aquí se me pide que le pueda colocar un título de eje. En este eje puedo colocar cantidad de ahorros. ¿Ya? Entonces, usted elige el tipo de diseño de su gráfico utilizando estas opciones. Todas las que se presentan acá, usted elige el que usted quiera. Elige el color que usted quiera. Y a partir del doble clic, le digo, se le abren un montón de opciones que usted puede utilizar para ir decorando. Cada gráfico tiene que ser susceptible a una interpretación. Por ejemplo, aquí en los ahorros anuales probablemente yo tenga una interpretación correcta si tuviera los totales, ¿verdad? Entonces, si tuviera los totales ya pudiera tener una interpretación más correcta que el de estar observando aquí como yo lo hice, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que tener esta información un poco más concreta de lo que usted quiera reflejar. Ahora, en el caso de los mini gráficos trabajan aquí, ¿ya? Y como les decía, lo único que uno tiene que hacer es ponerse en la celda y elegir. Y cuando me pide los rangos, yo voy y elijo acá, ¿no? Acá se me pregunta, ¿dónde está la ubicación? La ubicación es acá, y ya está automáticamente escrita. Lo único que se me pide son el rango, ¿no? Cuando yo le doy a aceptar, fíjense cómo ya el gráfico se insertó. Esa es la manera de trabajar con los mini gráficos. Entonces, nuevamente, usted se va a la celda donde usted quiera que se inserte el mini gráfico. El mini gráfico siempre se inserta solo en una celda con la información de un solo rango. Entonces, cuando usted se va a esa celda y le da insertar mini gráfico, en este caso de línea, le va a pedir el rango de los datos. Aquí está el rango de los datos. Por defecto se va a ubicar en donde usted puso el cursor, eso ya de manera automática. Entonces le da aceptar. Y ya está. Ahora usted lo único que hace es jalar. Jala los datos y ya se insertan los mini gráficos. Fíjense que aquí medio que no le entendemos mucho qué es lo que puedan significar estos gráficos, pero podemos ir nosotros aquí en color de marcador, ya eligiendo
Para el punto alto, un color, no sé, rojo, y fíjense, el punto más alto de ahorro se va a poner en rojo. Ahora también el punto más bajo podemos ponerlo en amarillo, a ver. Y el punto más bajo, fíjense cómo se pinta en amarillo. Eso es para que haya un poquito más de interpretación. Para que se note, yo le voy a poner aquí un borde. ¿Bien? Ahora, resulta que probablemente no, creo que no me conviene la utilización de este gráfico, ya de este mini gráfico, no le entiendo qué es lo que significa. Entonces, lo que tengo que hacer yo es simplemente elegir otro, ¿ya? En este caso, fíjense cómo se cambia al de columna. Y el de columna lo que hace, como es un pequeño gráfico, lo que nos hace es reflejar una cantidad en su pequeño dibujo, nos está reflejando estos datos. En este caso, fíjense, muy poquito, casi no se ve nada, porque es menos. Luego viene un poco más, y luego, fíjense, cómo hay mucho mayor ahorro. Lo mismo sucede con esto. Yo puedo seguir jalando y se va a ir cambiando. Fíjense cómo en general en el 2021 hubo más ahorro. Por eso es que en estas celdas se ve que está. Ahora, nuevamente esto trabaja expresando todos estos datos. Y podemos ir cambiando también su diseño de acuerdo a lo que nosotros veamos conveniente. Lo puedo cambiar por línea, puedo cambiarlo por columna, y en caso de que hayan valores negativos, vamos a verlo aquí, en caso de que hayan valores negativos, nosotros podemos utilizar otro tipo de mini gráficos. Por ejemplo, acá, en estos mini gráficos, fíjense, tenemos muchos más datos. Entonces, ahí esto permite que nosotros tengamos muchos más puntitos. Fíjense, acá tengo muchos datos más, y entonces aquí vienen a expresar los mini gráficos. Lo único que hice con estos mini gráficos es lo mismo que hice en el anterior. Nos vamos a insertar, nos vamos a un mini gráfico, el que yo quiero, en este caso está ahorita con línea, ¿ya? Pero puedo cambiarlo yo también si quiero a columna. Cuando me pide rango de datos, entonces yo elijo mi rango y ahí está. Fíjense que se visualiza un poquito mejor, ¿ya? Ahora, si yo tuviera aquí, en vez de 700 fuera menos 700, ¿ya? A ver, vamos a que no se me alteren los datos, ¿ya? Si aquí mis valores fueran negativos, yo pudiera trabajar con otro tipo de mini gráfico y empezar a trabajar con los que son más menos. Como me pide, ¿dónde está? Puntos negativos. Podría cambiar los datos con valores negativos, o podría colocar datos mucho más pequeños. ¿Dónde están? Aquí están. En este caso, fíjense, yo ya tengo valores negativos. Aquí resulta que no ahorré, o no sé, sino que ya gasté mucho más, o me encuentro con valores negativos. Entonces, en ese caso, yo ya puedo utilizar este gráfico llamado más menos. Nuevamente, cuando me pide el rango de los datos, pues yo selecciono y le doy a aceptar. Fíjense, ahí está. Todos están en azul. Bien, todos están en azul. ¿Por qué? Porque en azul tenemos puntos positivos. Pero, fíjense, el segundo es el negativo. Entonces, ya no sale hacia arriba, sino que sale hacia abajo. Bien, entonces, en el color del marcador yo lo puedo cambiar. Los puntos altos quiero que estén en naranja. Ahí están, los más altos. Y el punto más bajo quiero que esté en rojo. Fíjense cómo se va cambiando mi mini gráfico.
Lo que hago entonces para los demás es jalar. Y fíjense cómo así me va mostrando este mini gráfico de más menos, me va mostrando los espacios rojos que son los puntos negativos. Es cuando yo, no sé, en vez de ahorrar, gasté mucho más de lo que debía ahorrar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya ustedes ven la utilidad que le pueden dar. Entonces, estamos viendo que simplemente podemos insertar los mini gráficos a partir de la selección de nuestro rango de datos y que solamente pueden ser de 3 tipos, pueden ser las líneas, pueden ser las columnas o este más menos. Este más menos solamente nos sirve para reflejar puntos negativos. ¿Bien? Entonces, ya tenemos trabajado esto. Ahora, como les decía, ya tenemos el trabajo de los gráficos y muy importante la interpretación de estos datos. Claramente cuando usted realiza un gráfico y ese gráfico esté enfocado a algo específico, usted va a saber interpretarlo de mejor manera. Y es importante que de acuerdo al gráfico nosotros interpretemos qué es lo que significa, para que nosotros vayamos trabajando en lo que es la tarea de esta semana y usted tenga todo lo necesario para trabajar en su producto final. Ahora, estuve leyendo su producto final, donde nos dice que tenemos que trabajar en un documento Word, y ese documento Word tiene que tener tablas de promedio de sus estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para trabajar con Excel, pero también para trabajar con Word? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir nuestro Word. Ahí está. ¿Bien? Ahí está nuestro Word. Usted aquí hace su trabajo final, ¿ya? Como la consigna está en la plataforma. ¿Bien? Entonces, usted ya abrió su Word. Lo que va a hacer es irse, supóngase que esta es su tabla de notas de usted, de sus estudiantes. Lo primero que va a hacer es en su Excel, se va a vista, y va a quitar las líneas de cuadrícula. Hemos dicho que si tiqueamos o destiqueamos línea de cuadrícula, ya, fíjense, nuestro Excel nos sale en blanco. Ya no hay las rayitas, ¿no? Los cuadritos. Entonces, ¿qué hago yo? Yo voy a seleccionar. Control C. Le voy a mi hoja de Word. Y yo le voy a dar en mi hoja de Word pegar, pero me voy a ir a este que es pegado especial. Cuando me aparece esta ventana, yo le voy a dar en pegar vínculo y voy a seleccionar la opción hoja de cálculo de Microsoft Excel objeto. Entonces le voy a dar aceptar. Y fíjense qué pasa. Se insertó mi tabla. Ahora, fíjense, este es mi Word, este es mi Excel, ¿ya? Entonces, yo quiero que todo esto sea verde. ¿Muy bien? ¿Dónde está mi documento Word? Se hizo verde también. Yo quiero que esto esté en este amarillito mostaza. Me voy a mi Word y también se marcó. Entonces, de esta manera, usted va a vincular su trabajo que ha hecho en Excel, lo va a vincular en Word y usted va a poder trabajar en Word su producto final. ¿Bien? Entonces, esto se inserta como si fuera una imagen. ¿Ya? Entonces, fíjense, usted lo toca y ahí está. Lo puede hacer más grande, lo puede hacer más pequeño, de acuerdo a lo que usted quiera. De esa manera va a tener su trabajo de Excel en Word sin ninguna desconfiguración. Usted va a poder trabajar en el Excel, va a poder actualizar sus datos, va a poder trabajar de la manera que usted quiera y todo lo que haga se va a cambiar automáticamente en su hoja de Word. Y de esta manera usted va a poder trabajar. El trabajo final, escribir un ensayo
sobre el uso de los medios tecnológicos y el rendimiento académico de sus estudiantes del primer y del segundo trimestre. Usted tiene que insertar citas bibliográficas usando el formato APA, como lo vimos en la semana 1, ¿no? Tiene que insertar índice, bibliografía, tablas de figuras, numeración, de la manera como lo vimos en la semana 1. Pero en ese Word usted tiene que insertar sus calificaciones del primer y del segundo trimestre. ¿Cómo lo va a hacer? Vinculando la hoja así como le acabo de explicar. ¿Bien? Entonces, también usted tendrá que realizar gráficos. Se va a su Excel, lo copia y lo pega. No hay tanta complejidad en eso. ¿Ya? Entonces ahí está. Los gráficos en Excel se copian y se pegan. Entonces, en eso consiste su trabajo final de módulo. ¿Bien? Ahora, si hablamos de lo más inmediato que es esta tarea de la semana 4, es súper sencillo. Lo que usted tiene que hacer para esta actividad, la actividad número 1, usted va a crear una hoja de cálculo utilizando tablas, ilustración, gráficos, mini gráficos o textos. Es decir, que para su semana número 1, básicamente usted estaría haciendo esto que yo les he mostrado a ustedes. Se lo quise hacer más gráfico para que usted entienda. Esta es su actividad número 1. Agarra una hoja de Excel y usted me inserta tablas, me inserta gráficos, ilustraciones. Acá están, fíjense. Todo lo que les he explicado en el primer bloque, mini gráficos, imágenes, ilustraciones, todo eso a su creatividad. Esa es la tarea número 1. Bien, entonces aquí está explicada. Todo es, usted a su creatividad hace, ¿ya? Insertando todos estos elementos. ¿Y cuál es la tarea número 2? La tarea número 2 es que usted me haga su gráfico, pero le haga una interpretación a ese gráfico. Entonces, de esa manera estaría cumpliendo usted la tarea 1 y la tarea 2. ¿Alguna duda con respecto a eso? Tenemos 5 minutos antes de que la sesión termine. Dice, muy buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Perdone, por favor, ¿pudiera aclarar la actividad número 1? Nuevamente le rogaría, por favor. Muy bien. La actividad 1 consiste en tratar de reflejar en una hoja de Excel las habilidades que tenemos para insertar todas las herramientas que nos ofrece. Entonces debemos insertar tablas, ilustraciones o gráficos. Podemos también insertar los gráficos Smart. Podemos insertar mini gráficos, que son los pequeñitos que vimos que se insertan en cada celda. También podemos utilizar diferentes tipos de gráficos. Podemos utilizar todas y cada una de las herramientas que nos ofrece la pestaña de insertar.